Luis Carlos, active el micrófono, por favor, y para poderle dar el comando a usted. Eso, Luis Carlos. Listo, puede ir hablando, Luis Carlos, ya usted es presentador. Arranque. Comencemos, Luis. Vamos a ir presentando y yo les voy ayudando a la discusión. Ok. El resto, si quiere, silencian el micrófono y solo lo activan cuando vayan a hablar. ¿Vale? Listo. ¿Me escucharon? Sí, ya. Listo. Listo, Luis. Listo, buenas noches, compañeros. Entonces hoy vamos a hablar del proceso diagnóstico, el caso clínico pues de este corte. Fue un poquito complicado pues hacer pues toda la presentación debido a que a veces como que no se cuenta con la suficiente información semiológica para hacer bien los diagnósticos. Entonces pues el doctor nos va a ir ayudando un poquito. Entonces, listo. Entonces, vamos a hablar que el motivo de consulta de la paciente, pues era que la paciente se encontraba desorientada, te presentaba disartria y presentaba torpeza en lo que eran los movimientos. En cuanto a la enfermedad actual, pues paciente femenina de 72 años de edad con antecedentes personales de independencia para las actividades básicas de la vida diaria, extraída del servicio de urgencias por su esposo al encontrarla en horas de la mañana confusa y con eneurosis nocturna. También la paciente presenta dificultad para hablar, incoordinación de miembro superior derecho e imposibilidad para realizar la marcha. El esposo refiere cambios en su comportamiento en los últimos meses como nerviosismo y llanto sin ideación suicida. Eso fue como en primera instancia pues lo que refirió el esposo. Listo, entonces vamos a pasar a lo que son los antecedentes personales de la paciente. Entonces, vamos a tener una paciente que es hipertensa, no se conoce la data cuando fue diagnosticada, se conoce que es tratado pues con estos tres medicamentos, Colopress, Valsartán de 80 y Seguril. Hay que tener en cuenta que estos medicamentos, pues como es una paciente de España, pues algunos medicamentos pues no se van a encontrar acá en Colombia. También tiene antecedente de una valvulopatía reumática y es tratada pues con dos medicamentos. También se conoce que tiene una fibrilación crónica, la cual es tratada con digoxina y Sintrom desde mayo pues de ese mismo año. También se reporta que es hipotiroidea, que se está tratando con Levotroid 75, que es diabética, pues solo controlada con la dieta y que tiene un antecedente de depresión que también está tratada. No tiene hábitos tóxicos y pues niega alergias a los medicamentos, pues, algún medicamento en especial. Bueno. Como dijo mi compañero, pues ahí son los medicamentos, sino que pues estos son como los nombres comerciales de por allá. Entonces, bueno, entonces la paciente la deciden pues hospitalizarla y le toman los exámenes físicos, pues el examen físico, el cual le da pues una tensión arterial de 161/97. Pues de ahora en adelante pues hay que tener en cuenta las cifras tensionales, ya que en ningún momento pues como que los médicos que la trataron tuvieron en cuenta las cifras tensionales. Dale. La frecuencia cardíaca, 50 latidos por minuto, pues eran arrítmicos, pues debido a la fibrilación auricular que tenía. Tenía una saturación de oxígeno del 95%, una temperatura de 36 grados centígrados y
tenía una glucometría de 329. En cuanto al examen neurológico, pues la paciente la encontraron confusa, con ecocolia que impide la comunicación, no signos meningios, pupilas mediáticas poco reactivas, moviliza simétricamente los cuatro miembros y pues hace pues, los movimientos de flexión normal. En cuanto al abdomen se encuentra normal. Eso de AC, eso no sé qué es. ¿Dónde? Lo que dice ACTSC Yo sin creo soplo. que ¿cómo es? Sin soplos. Pues eso yo lo busqué en internet y no aparecía. AC, AP, ¿qué será AC? ¿Será cardiopulmón, cardíaco? Pues debe ser cardíaco porque está Sí, hablando que pues los ruidos cardíacos son arrítmicos y no tienen soplos. Sí, sí, pues me ese. imagino que debe ser eso. Ujú. Listo, entonces otro dato importante, pulsos distales presentes y simétricos, no edema, no lesiones traumáticas. Eso, hay que tener en cuenta que este fue el examen físico el día que le hicieron pues el ingreso por urgencias, porque pues más adelante van a venir otros exámenes físicos de otros días que duró internada pues la paciente. Ujú. Listo, el examen físico del día 2 pues se le normalizó un poquito lo que fue la tensión arterial, 118/64, 89 latidos por minuto arrítmicos, no se le tomó saturación de oxígeno, la temperatura estaba en 36.2 y la glucometría pues también disminuyó a 125. En cuanto al examen neurológico, pues ya encontraba a la paciente consciente, alerta y orientada a las tres esferas, el lenguaje era normal, las pupilas eran normales, el balance muscular también era normal y pues como un hallazgo importante fue la dismetría de dedo nariz derecho. En cuanto a ese mismo día, tuvo valoración por neurología, la cual como que tenía como dos hipótesis diagnósticas. Un accidente transitorio isquémico y una crisis comicial. Entonces proponen dar el alta a la paciente, o sea, darle salida y seguir el seguimiento, pues, por consulta externa, a la cual la familia, pues, rechaza, pues, esa conducta de los médicos y finalmente, pues, deciden ingresarla en medicina interna. Pero, pues, en primera instancia el médico, pues, le iba a dar lo que era la salida para tratamiento ambulatorio. Listo, pasaron varios días y la paciente como que se comenzó a estabilizar hasta el día 5, el cual le tomaron pues otra vez lo que fue los exámenes, el examen físico, lo que fueron los signos vitales y volvió a subirle la tensión arterial a 180. La frecuencia cardíaca eran 80 latidos por minuto, arrítmicos, no se le tomó saturación de oxígeno. La tensión arterial fue de 36.5, la glucometría de 125 y en el examen neurológico pues la paciente se encontró consciente, alerta y orientada. Pues presentaba lenguaje normal, enfermería no encontró ninguna anormalidad, pasó la noche y pues todo estaba normal hasta la paciente pues desde ese momento. Entonces pues hay que tener, pues ahí no están las diapositivas 2, pero importante que esa misma noche los médicos en el reporte que hicieron en la historia clínica constataron que si la paciente presentaba cifras tensionales mayores a 170, que no se le bajara la tensión arterial. Y también dejaron constancia de que, mm, pues que solo esa era la conducta a seguir y que informaban los cambios. Y otra cosa importante, a la paciente nunca se le realizó lo que fue una placa de tórax y no se conoce si se le realizó electrocardiograma. Listo, entonces, ¿qué datos positivos tenemos? Pues vamos a tener como datos positivos que es mujer,
que tiene 72 años, que la paciente se encontraba desorientada, presentaba disartria, alteración en los movimientos, pues en lo que era la marcha, que tenía antecedentes de hipertensión arterial, fibrilación auricular, valvulopatía reumática, era hipotiroidea, presentaba, pues tenía diabetes, depresión, se encontraba confusa pues, al despertar, presentaba enuresis nocturna, imposibilidad para andar, nerviosismo en los últimos meses, tensión arterial no controlada, glucometría elevada, pues ahí hay que tener en cuenta que se tuvo varias glucometrías aumentadas, pupilas poco reactivas, pupilas mediáticas, no se realizó radiografía de tórax, la paciente no presentó edema y presentó náuseas y emesis. Otra cosa que es importante, pues es que al caso clínico como que le faltó mucha semiología. No sé si es que cuando hicieron la presentación o no se le preguntó bien a la paciente, entonces pues omitieron como muchos datos que podían ser importantes para el momento de dar el diagnóstico a la paciente. Esos son los datos que exacto que tenemos, pero es posible que hayamos necesitado más datos, pero por ahora esos son los que tenemos. Sí, porque es que cuando le hicieron la necropsia pues, a la paciente, salieron un poco de diagnósticos. Ahora vamos a mirar al final eso, que un poco de cosas que resultaron que muchos no tienen como nada que ver con el cuadro que la paciente presentaba. Listo. Entonces yo quisiera en esta primera parte, con esos datos que tenemos, ubiquemos todos los síndromes que este paciente pueda tener. O sea, entonces, lo primero, estamos frente a una mujer de 72 años de edad con un cuadro actual agudo. Es un cuadro actual agudo que donde lo protuberante son los hallazgos, digámoslo así, mentales y neurológicos. Ese es como el cuadro fundamental y con una paciente con antecedentes de hipertensión, de valvulopatía, de una valvulopatía mitral, de una fibrilación auricular, de una diabetes mellitus no tratada con medicamentos, ¿qué más? Y que al examen físico lo que llama la atención básicamente es su tensión arterial que permanentemente la tiene alta en estadios 2, su cuadro mental inicial pero que después como que mejora, un déficit motor, creo que es miembro superior derecho, no me acuerdo cuál de los dos miembros inicial, pero no hay mayores hallazgos. Yo entiendo que en la evolución de esta paciente hizo un paro cardiorrespiratorio por allá, fue reanimada, pero finalmente fallece, ¿no es cierto? Digamos que fallece. Entonces, yo quisiera que entre ustedes, sobre todo los tres, y después salgo con la ayuda de los demás, ubicáramos todos los síndromes, síntomas o signos, o yo creería que caben síndromes varios en esta paciente. Y acto seguido, a partir de los síndromes que podemos ir ubicando. ¿Listo? Entonces, muy bien. Fabián Andrés dice síndrome confusional agudo. Sí. ¿Existe el síndrome confusional agudo? Si existe el síndrome confusional agudo, ese es el primero que podamos ubicar. Entonces, el primero es un síndrome confusional o un estado. Lo que pasa es que la confusión es un estado mental, ¿sí? Pero se puede configurar como un síndrome confusional agudo. El segundo, dice Luis Carlos, que es un síndrome hipertensivo por el hallazgo de... ¿Y qué apellido le podríamos poner a ese síndrome hipertensivo? Si ustedes están viendo que tienen una tensión arterial por allá de 180 a 120 y que tiene hallazgos neurológicos agudos, ¿eso cómo se puede llamar? ¿Cómo podríamos llamar a ese estado? Síndrome hipertensivo. Puede ser un síndrome hipertensivo agudo, ¿cierto? Y con daño órgano. Pues eso, ¿tiene una urgencia o tiene una emergencia? En ese caso, ¿qué sería de los dos? Es una emergencia. Sería una emergencia. Estoy completamente de acuerdo que entonces estamos frente a un síndrome hipertensivo tipo emergencia hipertensiva, que es un diagnóstico de precisión. ¿Qué otro síndrome tenemos?
pensando en lo neurológico, ¿qué otro síndrome tenemos? Si el paciente, acuérdense, tiene un problema de la palabra articulada, pero además de eso, el paciente tiene un déficit inicialmente motor en un Sí. hemicuerpo. ¿Cómo se puede llamar eso? Una Eso, Mauricio dice que es un síndrome de motoneurona. La pregunta es, ¿motoneurona superior o motoneurona inferior? Ese es otro nombre que le podemos dar. Acuérdense que si tenemos un déficit de movimiento, no porque, Daniel, cuando es síndrome de motoneurona inferior, lo que predominan son las fasciculaciones, la hiperreflexia, la hipertonía. En este caso, lo que está predominando inicialmente es un déficit motor. O sea que estamos frente a un síndrome de motoneurona superior. ¿Sí? Un síndrome de motoneurona superior. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro síndrome tenemos ahí en el paciente? ¿Qué otro síndrome? ¿Qué tal un síndrome tiroideo? Lo que pasa es que tiroideo, pero el único hallazgo que tenemos es que es hipotiroidea y que toma tiroxina, pero no nos está mostrando sintomatología hipotiroidea como tal. Entonces, acuérdense que el hipotiroidismo es uno de los grandes imitadores en medicina y puede dar muchas cosas, desde una cardiopatía, desde una falla cardíaca, desde una depresión, una polineuropatía, una anemia, un trastorno, o sea, es muy variado y como tal, son muchos los síndromes que produce como tal el hipotiroidismo. Aparece un Juan Javier Eduardo diciendo que es un síndrome de hipertensión endocraniana. ¿Podría caber? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuáles son los síntomas fundamentales de un síndrome de hipertensión endocraniana? El primero. El primero. La postura los síndromes meningios 2. El signo cardinal de La hipertensión mesis en endocraniana. proyectil. La mesis en proyectil. Eso, entonces, la primera la cefalea, lo segundo es el vómito fácil o en proyectil, ¿cierto? Los cambios Sí. mentales, ¿sí o no? Los cambios mentales, esa tríada, ojo, esa tríada de cefalea, vómito, cambio mental, un síndrome vertiginoso que también puede aparecer por ahí, ¿sí? Pueden constituir componentes de un síndrome de hipertensión endocraniana. ¿Qué tal un síndrome, pregunto, un síndrome meningio, ¿cabe o no cabe? Para mencionar los síndromes cerebrales. ¿Cabe o no cabe? Muchachos, ¿cuáles son los componentes del síndrome meningio? No es la posición que adoptan ellos dos. No, entonces lo primero, sintomáticamente, es un paciente que está con una cefalea severa. Lo segundo, es un paciente que está con una rigidez de nuca. Y lo tercero, hay signos de irritación meningia, como son la rigidez y como es el síndrome de Bruschiski. ¿Sí o no? Bruschiski. ¿Sí o no? ¿Listo? Que cuando le doblan la cabeza, el paciente inmediatamente hace flexión y puede haber cambios mentales también. Entonces, el paciente con síndrome meningio, que generalmente son secundarios a meningoencefalitis o a meningitis o meningoencefalitis, tiene una característica que es, la otra es que produce fiebre, ¿cierto? Este paciente nunca tuvo fiebre. Entonces, digamos que el opistótonos también puede ser una característica del síndrome meningio. Entonces, este paciente no tiene un síndrome meningio. Pregunto, este paciente tiene un síndrome extrapiramidal. ¿Cuáles son las características clínicas de un síndrome extrapiramidal?
Si es en el tono muscular, no. Pues sí, pero ¿cuál es esos pacientes? Hay muchos síndromes extrapiramidales, ¿sí? Para mencionar algunos, el más característico es el Parkinson, el otro son las coreas, los otros son los tics, los otros es el temblor. Entonces, pero la pregunta es, ¿ese paciente tiene alguno de esos síndromes extrapiramidales? ¿Qué creen ustedes? Creería que no, Claro, no tiene. Acuérdense que la primera característica de un síndrome extrapiramidal son los movimientos anormales. Pregunto, ¿ese paciente tiene un síndrome cerebeloso? Pues tiene alteración en la marcha, pero pues podría ser. Acuérdense que el síndrome cerebeloso son síndromes digamos, del vermis o los síndromes de los hemisferios cerebrales, pero en general lo que más caracteriza el síndrome cerebeloso son trastornos en la marcha y acuérdense las pruebas de punta dedo nariz, la prueba de la diadococinesia, la prueba de los movimientos, cierto vértigo que el paciente puede tener, la propiocepción inconsciente que puede estar presente. El paciente solo creo que tenía una prueba positiva, de resto no tenía ningún hallazgo de síndrome cerebeloso. Entonces digamos que no hay un síndrome cerebeloso. ¿Sí o no? No hay un síndrome cerebeloso. ¿Qué más? ¿Qué otros síndromes cerebrales conocen, muchachos? Este paciente tiene un síndrome de neuropatía. Llámese poli o llámese mononeuropatía. Para mencionar simplemente los síndromes cerebrales. No, yo creería que no. No, ninguno. Acuerde que los síndromes de polineuropatía son síndromes, Diabetes. son mononeuropatía o son polineuropatía. Mononeuropatía es que hay un compromiso de un nervio que puede ser un tercer par, un cuarto par, un sexto par, o puede ser una de las raíces nerviosas de los nervios periféricos. Generalmente pueden ser motores o pueden ser sensitivos. Y casi siempre aparece primero sensitivos y posteriormente se van haciendo motores. Las causas son muchas. La hipotiroidismo es una, la deficiencia de vitamina B2 es otra, la insuficiencia renal puede dar, la diabetes mellitus es un ejemplo típico, las intoxicaciones también, pero la característica son trastornos neuropáticos sensitivos, que es disestesias, parestesias, hiperalgesias, alodinia. Entonces el paciente definitivamente no tiene un síndrome ni mono ni polineuropático. ¿Listo? ¿Qué otros síndromes caben por ahí, muchachos? Ese paciente tiene un síndrome convulsivo. El síndrome comicial se refiere a síndromes convulsivos, complejos. Pregunto, ¿tiene un síndrome convulsivo? Que la neuro es, sí, mejor dicho, de las cosas complejas es eso, pero hay que saber las cosas grandes. No, Mauricio dice que no. No, definitivamente no hay un síndrome convulsivo. O sea, acuérdate, las convulsiones tienen muchas clasificaciones. Son focalizadas, son generalizadas, son complejas, son epilepsias del lóbulo temporal, del lóbulo frontal, son ausencias. O sea, la clasificación es muy, muy amplia, pero una de las cosas que más caracteriza son los movimientos tónico-clónicos generalizados. Este paciente no consultó por un síndrome convulsivo. Entonces, por ahora nos quedamos con un gran síndrome, que es el síndrome compulsional agudo, y nos queda un síndrome ahí, que es el síndrome mental orgánico. ¿Qué es eso, muchachos? ¿A qué se refiere el síndrome mental orgánico? ¿A qué hace referencia el síndrome mental orgánico? Escriban. No, es que presentan alteraciones en lo que es la cognición cognitiva. Entonces son cambios mentales, psíquicos, ¿cierto? Especialmente de la cognición, cambios mentales psíquicos y que acompañan a cualquier alteración orgánica, Por ejemplo, la hipoglicemia, la hiperglicemia, la insuficiencia cardíaca,
la isquemia cerebral transitoria, producen síndromes mentales orgánicos. Entonces, puede caber en esta paciente un síndrome mental orgánico cuando se mostró confusa, se mostró con problemas de la comunicación. Puede caber totalmente, totalmente. Esa pudo haber sido parte de ese cuadro inicial que uno diagnostica, que el paciente pueda estar haciendo un síndrome mental orgánico, y usted tiene que descartar, sobre todo en un paciente de 72 años, que esos cambios psíquicos, aunque presentó cambios psíquicos, cambios en la orientación, cambios en el aula, esos cambios psíquicos son debidos a un problema orgánico. Es decir, esos pacientes que, por ejemplo, tienen problemas metabólicos, como es la hipoglicemia o la hiperglicemia, o problemas de irrigación, como puede ser la falla cardíaca, la arritmia cardíaca, la taquiarritmia, la bradiarritmia, o problemas, por ejemplo, del tiroides. Una insuficiencia tiroidea severa puede llevar a un síndrome mental orgánico. Los hematomas subdurales agudos o crónicos, los hematomas epidurales pueden dar síndromes mentales orgánicos. Muy bien. Entonces, ¿qué nos falta como síndrome? Ya han dicho síndrome confusional agudo, síndrome mental orgánico, ya han dicho síndrome hipertensivo con posible emergencia hipertensiva. Nos falta uno, el síndrome de motoneurona superior, síndrome de motoneurona superior, ¿sí o no? Lo que llaman los síndromes neurológicos focales, también, es que hay muchas clasificaciones. Síndromes neurológicos focales, el solo hecho que haya déficit motor del miembro superior, como lo tenía este paciente, o del hemicuerpo, es un síndrome neurológico focal, ¿sí? Es un síndrome neurológico focal, que también puede hacer parte del síndrome motoneurona superior. Y nos falta un síndrome. ¿Qué pasa con los ruidos cardíacos arrítmicos? ¿Ah? Con el pulso seguramente deficitario, ¿sí? Ruidos cardíacos, pulso deficitario, y tenía el antecedente claramente diagnosticado, ¿sí? Antecedente de una valvulopatía y antecedentes de tomar digoxina, y el diagnóstico está claro. ¿Cuál es? Entonces es un síndrome arrítmico, digamos un síndrome, en ese caso es un síndrome arrítmico, posiblemente por una FA. Ese es otro síndrome que cabe ahí y que hay que ponerle apellidos después en las patologías. Listo, muchachos. Ahí están los problemas, están los síndromes identificados. ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué sigue? Listo, ¿qué patologías tenemos? Comencemos por el primer gran síndrome, que es el síndrome confusional. Empiecen a emitir juicios. Síndrome confusional. Pues es que también podría ser por un émbolo. Claro, el síndrome confusional, cualquier estado de insuficiencia arterial de cualquiera de las arterias del polígono de Wills, que podría llamarse una isquemia cerebral transitoria o un accidente cerebrovascular, cualquiera sea, isquémico, oclusivo, trombótico o embólico, puede perfectamente dar un síndrome confusional. Cabe perfectamente. ¿Y qué está pasando ahí? Sencillamente se bloqueó la circulación hacia zonas, por ejemplo, de la cerebral media, la cerebral anterior, y el paciente inmediatamente empieza a hablar bobadas, ¿cierto? Y si cogió el territorio de la cerebral media, pues coge básicamente la corteza prefrontal, el área 4, y eso es lo que explica el por qué hay déficit motor de la región contralateral. Entonces, perfectamente válido la respuesta, que lo primero es confusional, puede ser un estado oclusivo, trombótico o embólico, o incluso hemorrágico. Lo que pasa es que el síndrome hemorrágico cerebral es muy dramático, y esos pacientes no se recuperan como ocurrió en esta paciente, a diferencia de la isquemia cerebral, que sí pueden recuperarse casi y estar perfectamente sanas o asintomáticas después de la isquemia. ¿Qué otra copatología cabe en lo confusional? Hablemos de 3 o 4 como para darle tránsito a la discusión. Coloquen ahí otras 2 o 3. Aló.
Coloquemos otras dos o tres, unas tres patologías más que den síndrome confusional agudo o síndrome mental orgánico. Todos pueden participar, no hay ningún problema. Lo que pasa, Daniel, es que el delirium como tal es un síndrome y es un estado de, digámoslo así, es un estado agudo de los pacientes. Ese paciente que súbitamente empieza a hablar bobadas, empieza a hablar incoherencias, tiene trastornos de senso-percepción, tiene lo que llamamos un síndrome delirante agudo. ¿Sí ven? Es que es muy complejo, un síndrome delirante agudo. Entonces, como tal, aquí en este paciente no, porque él no presentó propiamente, fue un estado confusional, básicamente. ¿Sí? Acuérdese el famoso delirium tremens de los pacientes alcohólicos en fase de abstinencia, que pueden llegar a tener hasta convulsiones, pacientes que ven monstruos, que ven los moscos, los ven como monstruos grandes. Entonces tienen alucinaciones y tienen ilusiones. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otras patologías pueden dar estados confusionales agudos? Ahí en esta paciente, ¿ya ustedes lo dijeron? El, La hiperglicemia, claro, esa paciente es diabética. Esa paciente es diabética. Los pacientes diabéticos, el solo estado hiperglicémico, aunque es muy raro que con 300 lo dé, pero el solo estado hiperglicémico, sobre todo el estado hiperosmolar, el hiperosmolar que tendría que tener más de 650 miligramos por decilitro, o el estado cetoacidótico. Los dos estados pueden dar síndromes mentales orgánicos. De pronto no es el caso de la paciente porque solo tenía 350 de glucometría, a menos que sospecháramos que de pronto estuviera haciendo una cetoacidosis por una respiración rara, pero después mostró una glicemia de 125. Si fuera una paciente en tratamiento, entonces la hipoglicemia puede dar un estado confusional agudo si estuviera en tratamiento, pero ella estaba sin tratamiento. Pero perfectamente válido, Fabián Andrés. Los estados hiperglicémicos agudos dan síndromes confusionales agudos. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Acuérdate que es una paciente añosa, con hipertensión, con valvulopatía previa, que toma digoxina. Esos pacientes también pueden tener una falla cardíaca, ¿cierto? O pueden tener una bradiarritmia severa, ¿cierto? Y esos, como tal, pueden tener síndromes confusionales agudos. La encefalopatía hipertensiva, totalmente válido, mi querido Mauricio. La encefalopatía hipertensiva, ¿en quién se sospecha? Pacientes que tienen cifras tensionales estadio 2, estadios 2 o 3, o sea, diastólicas iguales o mayores a 110, generalmente 120, y tienen cambios, pueden ser cambios mentales, acompañados de cefalea, como la que el paciente tenía, y acompañados de cambios focales neurológicos. Ese paciente perfectamente está haciendo una encefalopatía hipertensiva. Lo más típico es un estado agudo, mental, cefalea, vómito en proyectil, vértigo, visión borrosa, y usted le toma la tensión arterial y tiene diastólicas por encima de mínimo de 110, ojalá 120, ese paciente tiene una encefalopatía hipertensiva y es y es una emergencia hipertensiva, es una emergencia hipertensiva. ¿Qué les llama la atención de pronto? ¿Ustedes se acuerdan la respuesta isquémica del sistema nervioso central? La famosa triple respuesta de Cushing. ¿Se acuerdan de eso, muchachos? Ustedes deben tener más clarito eso que yo. Yo hace mucho rato vi todas esas cosas. La famosa triple respuesta de Cushing. ¿Eso qué es? Tiene la famosa tríada de la tríada de Cushing. ¿Qué tiene? Entonces, 1, tiene hipertensión, sí. 2,
No, resistencia a la insulina no, no cabe ahí, nada. ¿Tiene hipertensión? Sí. ¿Tiene dos trastornos del pulso con bradicardia? Y tres, sí señor, sí señora Vanessa. La otra son trastornos respiratorios, ¿sí? Son trastornos respiratorios. Muchachos, acuérdense que cuando hay un fenómeno isquémico cerebral que puede ocurrir en pacientes con hipertensión endocraniana, con isquemia cerebral, con edema cerebral, esos pacientes, el tallo cerebral sufre una isquemia y al sufrir esa isquemia, el centro vasomotor en el tallo cerebral, que queda en la región bulboprotuberencial, lo que hace, libera catecolaminas y produce hipertensión arterial y produce vasoconstricción tratando de disminuir el flujo cerebral para disminuir el edema cerebral. Pero como ahí también está el centro respiratorio, entonces ahí se presenta trastorno respiratorio y el paciente como mecanismo reflejo puede tener bradicardia. Entonces esa es la famosa respuesta isquémica del sistema nervioso, que perfectamente esta paciente pudo haber estado presentando. ¿Sí? ¿Listo? Ahora sí, entonces mencionemos las patologías de acuerdo a todo lo que estamos hablando. Mencionámoslas en orden. ¿Cuál es la primera patología, muchachos? Las pueden mencionar ya como patología, no como síndrome, sino como patología. Muchachos, escriban o hablen. Bueno, digamos que el primero, Fabián, estamos de acuerdo con Fabián, es una diabetes descompensada, estoy de acuerdo, el paciente llegó con 350, 1, 2, estoy de acuerdo con Luis Carlos Sosa, que es una emergencia hipertensiva, totalmente de acuerdo, 3, denme más. Mire que el paciente presentó un síndrome mental, un estado confusional, eso, accidente cerebrovascular isquémico, o sea, y después hubo mejoría, eso es una isquemia cerebral transitoria, ¿sí? Que da un síndrome de isquemia cerebral, que da un síndrome de motoneurona. Acuérdese que el síndrome de la isquemia lo da dependiendo de la zona que se está comprometiendo la isquemia. Una cosa es volver isquémico la cerebral anterior, otra cosa es volver la cerebral media, otra cosa es volver una isquemia, por ejemplo, al solo el área de Broca, al que da la fascia motora. La hemiparesia hace parte de la isquemia cerebral, ¿sí? Porque si se compromete la cerebral izquierda, el paciente tiene hemiparesia del miembro superior derecho, isquemia. Pero entonces hace parte del mismo fenómeno isquémico. ¿Qué otra patología? ¿Qué otra patología cabe ahí como cuarta? Sí, estoy de acuerdo con Luis Carlos. El hipotiroidismo, no sabemos cómo está el TSH, pero usted perfectamente, ese paciente tenía bradicardia, tenía trastornos mentales. Como le digo, el hipotiroidismo es uno de los grandes imitadores en medicina. Trastornos mentales, bradicardia, entonces también cabe hipotiroidismo. La valvulopatía por antecedente uno la debe poner, ¿cierto? Una valvulopatía mitral previa, mitral. ¿Qué más? Los ruidos cardíacos arrítmicos, pulso deficitario, ausencia de ondas P en el electrocardiograma, RR irregular, pulso, ¿cómo se llama? Alternancia eléctrica. Eso es una fibrilación auricular, sí señor. La fibrilación auricular per se puede ocasionar, por ejemplo, una complicación importante. ¿Cuál es? O dos complicaciones. Una, eso, mi querido Fabián y Luis Carlos, el paciente puede tener fenómenos tromboembólicos y el paciente puede tener una precipitación de una falla cardíaca. Entonces, perfectamente, si el paciente tiene una fibrilación, puede hacer eso. Y ojo, usted puede tener fenómeno tromboembólico a cualquier nivel, no solo sistémico cerebral, sino también puede, por ejemplo, tener el territorio
del territorio de la aorta abdominal, ¿cierto? La mesentérica, y hacer un síndrome mesentérico superior o mesentérico inferior, o puede tener una isquemia en miembros inferiores súbitas. Todo lo que pueda hacer un paciente de esta edad con todas estas complicaciones. ¿Qué otra patología nos faltaría, muchachos? Mire que ahí estamos armando, como dicen, el muñeco. La paciente cursada con una depresión medicada. O la depresión puede ser de origen, digámoslo, puramente mental, como un síndrome depresivo psicoafectivo, ¿cierto? De características menores. O, Luis Carlos lo acaba de decir, la depresión puede ser orgánica. Y entonces el orgánico ya tiene un hipotiroidismo, ¿cierto? La misma, lo que llamamos la enfermedad microvascular cerebral puede ocasionar incluso un estado que se llama un estado demencial, que es otra de los síndromes, lo que llamamos los síndromes demenciales. Sí, entonces, y la depresión per se podría estar haciendo parte de una enfermedad que llamamos ¿cómo se llama? La enfermedad cerebrovascular de múltiples vasos en el paciente, sobre todo hipertenso añoso, ¿sí? Que son pacientes que hacen trastornos del afecto, trastornos del sensorio incluso, y pueden hacer un cuadro demencial. Paciente que súbitamente tenga amnesia anterógrada, luego amnesia retrógrada, luego cambios en el comportamiento, luego cambios en el lenguaje, ¿sí? Crisis de nerviosismo también presentaba. Claro, los estados, vuelvo y le digo, es una paciente con una edad que le puede dar, puede ser una depresión ansiosa, por ejemplo, y puede ser no orgánica propiamente. Y la incontinencia nocturna podría estar haciendo parte de ese síndrome cerebral, ¿cierto? De ese síndrome cerebral. Recuerde que la isquemia como tal puede hacer parte tanto a nivel cerebral como a nivel, por ejemplo, pélvico pudendo, puede ser el causal de un síndrome, por ejemplo, de cono que comprometa toda la que es la región pélvica y el paciente presenta relajación de esfínteres, ¿sí? Entonces la isquemia como tal podría estar haciendo caso de eso. ¿Qué otra patología nos puede caber ahí, muchachos? Estamos hablando, miren lo interesante que es que ustedes, pues hombre, estamos acostumbrados a ver solo cardiovascular, a ver lo común. Yo pienso que ustedes tienen que ser médicos integrales y de todo tienen que saber, muchachos, porque esto lo van a encontrar en su práctica cotidiana. Y sobre todo cuando les toque por allá en Terra Perdida, que no pueden llamar a la doctora Sandra Ramírez, o no pueden llamar al doctor Carvajal, o no pueden llamar los neuros, y les toque a ustedes empezar a pensar muchas cosas. Pero si aprenden a pensar en términos de pensamiento clínico, pensamiento lógico, pensamiento crítico, pensamiento hipotético deductivo, pues les va a ir mucho mejor, con la obligación de que tienen que saber muchas bases anatomo-fisiológicas para poder entender la fisiopatología. Dice que el paciente nunca manifestaron un síndrome coronario como tal, pero acuerde que esos pacientes que son mujeres, añosas, diabéticas, ¿qué les puede dar? ¿Qué tipo de síndrome coronario agudo puede tener una mujer añosa diabética? Sí, puede haber crisis hipertensiva, total. Ella padece la edad, la diabetes, la hipertensión previa, la suspensión de medicamentos tapa eso. Pero ¿qué más da? ¿Qué características tienen los síndromes coronarios en pacientes mujeres, añosas, neurológicas y diabéticas? ¿Qué características clínicas? Le pregunto, ¿son sintomáticos o pueden ser asintomáticos? No, son silenciosas. La diabetes per se, por ese estado de neuropatía autonómica y motora, la diabetes per se puede ocasionar una denervación y ese paciente no tener dolor,
La paciente no tiene dolor. Entonces son pacientes que se infartan y usted no se da cuenta. Y solo se da cuenta con un electrocardiograma o cuando le hacen una autopsia y encuentran todas las complicaciones que podría, digamos, ser el caso de la paciente. ¿Listo? Ojo con eso. ¿Qué tipo de pacientes hacen síndromes coronarios agudos? Los pacientes mentales, los pacientes neurológicos, los pacientes añosos y los pacientes diabéticos. ¿Listo? ¿Nos falta alguna patología o pasamos al siguiente ítem? Fabián. Pasamos, entonces pasemos a la siguiente, Fabián. Usted está coordinando. No, creo que hay más. ¿Será que no quedaron las otras? Espérese, a ver, yo tomo el comando a ver. No, aquí hay más. Ya. Listo. Ah, perdón. No, ya. Voy a comandar yo. ¿Qué paraclínicos? Mencionen todos los paraclínicos que le pediríamos a este paciente. Todos los paraclínicos. Desde lo común hasta lo más exótico. Estoy de acuerdo en un electrocardiograma, estoy de acuerdo en una radiografía de tórax, estoy de acuerdo en una tomografía, ojalá con medio de contraste, estoy de acuerdo con las pruebas de función renal, sí señor, estoy de acuerdo con electrolitos, sí, el ProBNP. Lo que pasa es que la paciente ni siquiera presentaba disnea, entonces yo para qué voy a buscar una falla cardíaca, Fabián. Yo no, la paciente no tenía disnea, ni tenía ningún signo de falla cardíaca, aunque hay fallas cardíacas que son de expresión clínica mínima, sobre todo en personas añosas, donde la característica clínica puede ser un síndrome mental orgánico, muchachos. El TAC ya lo tomamos, ya dijimos arriba que hay que pedirlo, la radiografía también, el TAC de tórax, pero primero pedir una radiografía a ver qué muestra, el cuadro hemático es obligatorio, claro, lo mismo que el perfil lipídico y eso. Muy bien, miremos qué tiene este paciente. ¿Quién quiere interpretar esto, muchachos, que no sea del grupo? Tenía unos leucocitos de 11.980, unos neutrófilos de 9.240, o sea, neutrofilia. Tenía un IRR de 3, o sea, estaba prolongado el INR, y tenía una glucosa de 359. Unos gases arteriales de 7.34, un bicarbonato de 22.7, un T4 normal y el electro mostraba la fibrilación pero con una frecuencia cardíaca baja. No se hizo el tórax y el TAC estaba normal. Muy bien, ¿alguna interpretación ahí, muchachos? ¿Les sirve esos exámenes que muestra ahí? La digoxemia estaba buena, o sea, no estaba con intoxicación por digoxina, y seguramente la bradicardia de ese paciente era por digoxina, ¿sí? O sea, tenía controlada la frecuencia cardíaca. ¿Alguna interpretación, muchachos? Mateo, que lo veo como alejado, no lo veo participar. Mateo. No, pues no todo normal porque tenía un poquito de leucocitosis. Pues leucocitos, acuerden que hasta 10.500 es normal. La glicemia estaba en 359, estaba alta. El pH sí estaba normal y el bicarbonato estaba normal. El tiroides, el T4 estaba normal, debió tener un TSH que es el que más sirve. Y ojo, el INR estaba muy alto, estaba prolongado. Recuerde que lo ideal, cuando usted da antitrombóticos o anticoagulan pacientes, lo ideal es tener un INR más o menos en el doble. Bueno, perdón, debe tener alrededor de 3 o 4 el INR, ¿sí? Fabián, el INR, si el paciente no está anticoagulado, un INR de 3 está muy prolongado y seguramente está mostrando que el tiempo de protrombina en ese paciente está alterado y que lo que puede estar dando eso es un problema hepático, es un problema de absorción de vitamina K. Pero si el paciente tomaba antitrombóticos, creo que en algún momento tomó antitrombóticos, pues un INR de 3 es normal, ¿sí? O sea, está bien, está anticoagulado. Si el paciente toma anticoagulantes, el paciente con 3 o 4 está bien, está anticoagulado, pero tiene riesgo de sangrado.
Ese es el problema. Y más un paciente añoso con hipertensión arterial tiene un riesgo alto de sangrado. ¿Sí? Muy bien. La siguiente. Entonces hasta ahí está lo de la glicemia, que ya lo habíamos visto. Esto es lo mismo, creo. Bueno, explicación fisiopatológica yo creo que lo hemos venido dando. Y miremos las leyes. Entonces empecemos por la ley de lo más frecuente. Ley de lo más frecuente, muchachos. Bueno, Opinen. yo. Sí, Bueno, entonces tenemos pues que la ley de lo más frecuente, teniendo en cuenta pues los parámetros evaluados en esta paciente, una paciente añosa con asintomatología, con todos los antecedentes que tenía, hipertensión arterial, pues casi que emergencia hipertensiva, la valvulopatía, la fibrilación auricular crónica, pues bueno, como al reunir todos estos hallazgos, digamos que, bueno, hay que tener en cuenta tres cosas, digamos tres órganos blancos, que son los órganos blancos de la emergencia hipertensiva, que es fundamental en esta paciente. Los tres órganos blancos son cerebro, en donde puede pues generar alteraciones como por ejemplo una cefalopatía hipertensiva, una hemorragia cerebral, una isquemia cerebral, un accidente trombótico, el corazón, en donde pues puede generar desde angina inestable hasta infarto agudo de miocardio, disección de aorta, por ejemplo, y ya a nivel renal, que puede generar pues falla renal. O sea, son tres cosas frecuentes que se pueden dar en este tipo de pacientes con emergencia hipertensiva. pero No, digamos con el cuadro clínico de la paciente, entonces lo primero que hay que pensar es en qué. Usted lo estaba diciendo. eh, disección de aorta, pues Pero la no, o sea, paciente no estaba con la presente. sintomatología de La la paciente paciente no. deberíamos pensar en algo pues cerebral, ¿cierto? Claro. Sí, porque la paciente no manifestó dolor, ni dolor torácico, ni dolor abdominal. O sea que realmente yo pensar en una disección aórtica en esta paciente, no, no. Doctor, pero es que en el caso clínico sí faltó una gran parte. No sé Sí, si se saltó, se cortó las posible. Si a mí diapositivas. me dicen que la paciente tuvo dolor, pues yo puedo pensar. Lo que pasa es que no se puede descartar. ¿Sí? No se puede descartarlo, porque era una paciente diabética, porque era una paciente añosa, porque era una paciente con cambios mentales. Entonces, nadie puede negar que la paciente no estuviera haciendo dolor y no experimentaba dolor. Listo. Entonces, lo primero es pensar en que la paciente está haciendo una emergencia hipertensiva, ¿cierto? Sí, Y señor. segundo, que el paciente está haciendo un accidente cerebrovascular. En lo más frecuente y se junta con la ley de la prioridad. Tanto lo frecuente como la prioridad, aquí sí es casi lo mismo, porque es igual de grave, ¿sí? Un accidente cerebrovascular, una emergencia hipertensiva, es grave también, ¿sí? Hay la necesidad de bajar las cifras de la tensión arterial y hay la necesidad de descartar que el paciente no estuviera haciendo un accidente cerebrovascular. ¿Listo? ¿Listo? Listo, doctor. Vale. Listo. Entonces, La ley de la parsimonia. por ley de la parsimonia, pues la ley de la parsimonia nos habla como de agrupar todos los síntomas y signos pues Ah, que se en en el una sola paciente, patología. la patología, pero pues en esta paciente realmente no se encontraban síntomas ni signos diferentes pues a la parte cerebral, a parte del sistema nervioso. Pero mire que usted, claro, usted suma y usted dice, tiene cambios mentales, tiene cefalea, tiene vómito y tiene cambios de déficit motor del miembro superior. Una sola patología puede explicar eso. ¿Cuál es? Ahí Luis Carlos lo puso. Accidente. Claro, un accidente cerebrovascular oclusivo. ¿Sí o no? ¿Estamos Sí, de acuerdo o señor. no? Y ojo que Ajá. la emergencia hipertensiva per se le puede producir un cuadro incluso de isquemia cerebral transitoria. Es decir, la hipertensión como tal, subida abruptamente, le puede ocasionar la instauración de un fenómeno oclusivo irreversible o le puede dar un vasoespasmo
con una isquemia cerebral que después se vuelva reversible cuando la presión arterial mejore. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, cabe la ley de la parsimonia. La ley de Agatha Christie, ¿cabe o no Bueno, cabe? entonces la ley de Agatha Christie pues nos habla como de esos responsables de la afección, lugar de la afección y los factores que ayudaron a que se dé pues esa alteración, esa patología. Entonces, en el lugar de la afección, según como estamos orientando pues el caso clínico a nivel cerebral, pues es cerebro. ¿Sí? Eh, ¿Sí? los factores Digamos que lo que, influyen, hablemos que el órgano afectado acá es endotelio, ¿cierto? Y el sí, endotelio puede ser lo que están diciendo ahí, el polígono de Wills, cualquiera de las arterias del polígono de Wills, que puede ser generalmente una cerebral media del lado izquierdo, cerebral media, ¿sí o no? sí, Cerebral señor. media izquierda, ese puede ser como la escena del crimen, la escena del crimen, ¿sí? El arma homicida, ¿cuál es? En esta El arma paciente. homicida puede ser un trombo que se va a ocluir. Eso, un tromboémbolo, ¿cierto? Ujú. Tromboémbolo y un ateroma. Generalmente estos pacientes tienen arteromatosis difusa, que puede ser cerebral y puede estar en cualquier nivel también, ¿no es cierto? ¿Cuáles son Ayudado los cómplices? ayudado con la vasoconstricción pues dado por la hipertensión Exacto, arterial severa. exacto. Los pacientes hacen vasoespasmo. Cómplices. Eh, Tiene uno. ¿Cuántos años tiene? 72 años. Pues la edad es uno. Dos. ¿Qué enfermedad tiene Eh, de base? aterosclerosis. La Entonces sería aterosclerosis es causa y puede ser cómplice. ¿Qué más? la glicemia elevada. Eso, que es un diabético. Eso es un cómplice, el berraco, para tener una enfermedad aterotrombótica difusa en cualquier nivel. ¿Sí? La hipertensión per se puede ser cómplice y puede ser es mejor cómplice que arma homicida, porque el arma finalmente homicida, tanto cerebral como el sistémico, es la ateromatosis, que ocasiona un fenómeno oclusivo a cualquier nivel, incluso un fenómeno de disección. En esta paciente no nos mostró clínicamente, pero después vamos a ver que la hizo. Muy bien. ¿Y cómo les parece la digoxina? Mencionemos la digoxina, muchachos. ¿Qué pasa con digoxina? ¿Qué pasa con digoxina? Mm, Entonces, ¿a qué grupo? La digoxina y hemorragia, no señor. La digoxina no produce hemorragia. La digoxina entonces pertenece al grupo de un gran grupo cardiovascular. ¿Cómo se llaman esos medicamentos? A los digitálicos, ¿cierto? Y dentro de los digitálicos, digámoslo así, o mejor, dentro de los cardiovasculares, al grupo de los inotrópicos. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la digital? Mecanismo de acción de la digital. Es como para hacer un recorder y sacar ya que lo nombraron. Es un inhibidor de la... ¿Qué hubo, muchachos? ¿Alguno? ¿Alguno bomba que le sodio pegue? potasio tepeasa. Eso, de la bomba sodio, potasio, ATPasa. Eso. Es un inhibidor de la bomba, o sea que es un estimulador vagal, ¿cierto? Acuérdense las famosas 4 R's. ¿Se acuerdan? Refuerza, regula, retarda y me falta una R. Estos pacientes son inotrópico positivo con cronotrópico negativo. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? ¿Y Sí. cuál es el principal problema de la digital? ¿Qué pasa con el margen terapéutico Entonces y la bradicardia. toxicidad? ¿Qué pasa con margen terapéutico y toxicidad? ¿Son amplios o son estrechos? Eso, Mauricio. La digital es una droga tóxica que tiene un margen terapéutico estrecho. Pero entonces, ¿qué tipo de toxicidad produce la digital? ¿Sí? Produce toxicidad. Inicialmente digestiva. La gente que empieza a vomitar. Y luego toxicidad cardíaca.
¿Y cuál es la toxicidad cardíaca? Las arritmias. Ojo con eso. Las arritmias. Digamos que este paciente no tenía ningún hallazgo de toxicidad digitálica, ¿sí? Entonces, por ese lado no tenemos problema, que haya producido alguna toxicidad. Muy bien. Bueno, ¿y cómo le parece, muchachos, para los que no tenían el caso, que esta paciente falleció? Y según eso, falleció por un aneurisma, ¿verdad, muchachos? Disecante de toda la aorta abdominal, ¿cierto? Y parece que tenía también un infarto silente del miocardio. Y a nivel cerebral tenía una enfermedad microvascular, ¿sí? Pero esta paciente lo que hizo fue, hizo disección e hizo un taponamiento cardíaco, como dice Daniel. Esta paciente disecó el pericardio, disecó las coronarias, rompió hacia el pericardio y la paciente fallece por un aneurisma que se rompe. Y fíjense que la clínica no es mucha, muchachos. A nivel cerebral, efectivamente tenía una enfermedad microvascular, una enfermedad de múltiples vasos, eso tiene un nombre que se me olvida ahora, que es la enfermedad vascular que da la hipertensión. ¿Sí? Bien, muy bien. Estos eran todos los diagnósticos que tenía este paciente cuando fallece. ¿Sí? Disección aórtica fue la causa, pero clínicamente no nos mostró. La disección de esta paciente no fue acá, la disección fue más, bueno, sí, disecó acá y se fue para el Sí, abdomen. fue tipo 1. Disecó acá y se fue y disecó abdomen también. Creo que disecó produjo un hemoperitoneo. O sea, disecó hasta el abdomen. Disecó hasta la bifurcación de las ilíacas. Hasta, imagínense, una disección severísima tenía este paciente. Muy bien, pero no faltó más interés en diagnósticos diferentes, nos faltó más interés en diagnósticos diferenciales. Cuénteme, Luis Carlos, aporte. Ya, por los médicos, ya entiendo, Luis Carlos. Claro, lo que ustedes decían, parece que esa paciente en la hospitalización nadie le paró la presión arterial y seguramente hizo una emergencia hipertensiva y esa emergencia hipertensiva no solo dio todo el cuadro neurológico, sino que hizo la disección seguramente como expresión de la enfermedad aterosclerótica y como expresión de la disección. Aquí está mostrando el polígono de Wilks. Esta paciente tenía una ateromatosis, que aquí lo que muestra es la fisiopatología de la placa, la formación de células esponjosas en la subíntima, y aquí lo que está mostrando es el polígono de Wilks, que recuerde que está formado en la parte posterior por el tronco basilar, que es la unión de la vertebral izquierda y derecha, rama de la subclavia, y que a su vez da las cerebrales posteriores, y en la parte anterior la carótida que la da la cerebral anterior, las comunicantes que juntan las cerebrales anteriores y la arteria cerebral media acá, que básicamente se viene hacia la cisura mayor. Y aquí está la comunicante posterior que une básicamente la carótida a la cerebral posterior. Aquí hay una arteria importante que es la arteria cerebrosa anteroinferior y la arteria cerebrosa superior. Y estas son las ramas pontíneas para el puente de la región de la protuberancia puente. Muy bien, muchachos. No sé. Preguntas, aportes para terminar. Aquí está mostrando el fenómeno del stroke o el accidente cerebrovascular hemorrágico, ¿cierto? La aterotrombosis en los pacientes en esta paciente que básicamente tenía todos los problemas del mundo. Bueno, yo creo que ya esto lo vimos, sindromático, topográfico, etiológico y prácticamente específico ya fue repasado. Muy bien, ¿algún aporte para terminar o no? Es un caso complejo, pero como les digo, pues hombre, esto hay que estarlo recordando, hay que estarlo repasando y hay que aprender como de aquí para arriba, aprender a hacer análisis como les he vendido la idea. En la medida en que lo hagamos así, yo pienso que nos va a ir mucho mejor. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta adicional? Parece que no.
Mateo. Sebastián Prieto, ¿quiere hacer alguna pregunta? Sebastián. ¿O lo puso por equivocación? Sebastián. ¿Puede escribir, Sebastián? Ah, no, por equivocación. Listo, Sebastián. Bueno, muy bien. Démosle una calificación a la clase, pues, de ratos acá. Califiquemos acá y califiquemos la clase. Bueno, muy bien. Parece que bien. Muchachos, grupo 2. Vamos, si quieren lo buscan ustedes. Un caso de gastrointestinal puede ser una hemorragia superior o inferior, o puede ser una neoplasia, o puede ser una enfermedad inflamatoria crónica, no sé. Yo creo que ustedes, el grupo 2 la puede buscar. Se trae el caso y tratamos aquí de ir armando como entre todos, aunque lo ideal es que traigan cosas preparadas también. Entonces, ahí les dejo para que nos traigan eso, ¿sí? Al grupo 2. Y nos queda faltando, creo que un grupo, el grupo 3, nos traen un caso de linfohematopoyético. Puede ser un caso de anemia o un caso de síndrome linfoproliferativo. Ahí les dejo libre. Muchas gracias, muchachos. Feliz noche. Y espero que todas estas cosas sirvan para la formación. Feliz noche a